Sección 11 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 2. El rapazuelo gigante. El niño gigante era feo. Y el vicario de Eyebright, que lo sabía, insistía siempre en ello como si el mundo no estuviera convencido de que tienen que ser feas todas las cosas excesivas. Las opiniones particulares del vicario habían arrastrado a éste hasta afirmar una cosa fuera de quicio. Aun en aquel rústico retiro se sacaron muchas instantáneas del niño, y su testimonio va directamente en contra del vicario, pues demostraban que aquel joven monstruo era al principio hasta hermoso, con sus abundantes mechones ondeados que le llegaban hasta la frente y su disposición risueña y apacible. Generalmente, Cuddles, que era de constitución débil, se colocaba sonriendo detrás del bebé, y la perspectiva marcaba aún más su relativa pequeñez. Después de su segundo año, la hermosura del muchacho se hizo más discutible. Empezó a crecer de un modo que su desgraciado abuelo hubiera sin duda denominado exuberante. Perdió su buen color, produciendo la impresión de un ser débil, aunque colosal en su forma. Estaba en efecto delicado. Sus ojos y otras facciones de la cara empezaron a afinarse y a tomar ese color gris que la gente llama interesante. Sus cabellos, después de cortados la primera vez, dieron en enmarañarse como un montón de estopa. «Ya está saliendo al exterior lo vulgar de su linaje», dijo el médico municipal al observar estas cosas. Pero aún no ha podido averiguarse hasta qué punto tenía razón en esto, o si la falta de robustez ideal era el resultado de vivir el chico en un pajar blanqueado a expensas de la caridad, templada por la justicia, de Lady Wondershoot. Las fotografías sacadas de aquel desde la edad de 3 a 6 años nos lo presentan como un muchachuelo de ojos redondos, pelo de estopa, nariz algo chata y mirada bondadosa. En sus labios amaga esa sonrisa que se ve en todas las fotografías de niños gigantescos. En verano lleva las ropas sueltas, sujetas con cuerda, y generalmente cubre su cabeza con una de esas espuertas que los obreros usan para llevar sus útiles de trabajo. Va con los pies desnudos y en un retrato se le ve riendo, enseñando los dientes y con un melón mordido en la mano. Los retratos sacados en invierno son menos numerosos y satisfactorios. Lleva inmensos zuecos fabricados de madera de haya y usa sacos por calcetines. Su calzón y chaqueta están hechas, sin duda alguna, de los restos de una alfombra de vivos colores. Debajo se ven las ropas interiores de vasta franela. 5 o 6 varas de la misma tela le rodean el cuello. Sobre la cabeza lleva algo que también parece un saco. En unos retratos mira sonriendo, en otros con cierta tristeza. Aun cuando solo tenía 5 años de edad, ya se le veía esa arruga caprichosa que por encima de unos dulces ojos castaños da carácter a las facciones. Según la continua declaración del vicario, el niño gigante había sido desde el principio una terrible desgracia para el pueblo. Al parecer, tuvo siempre impulsos irresistibles al juego, era curioso y sociable, y además sintió ciertos deseos, me duele el confesarlo, de comer con más abundancia. A pesar de que la señora Greenfield calificaba de excesiva generosidad la ración que le distribuía Lady Wondershoot, el niño desarrollaba lo que el médico calificó enseguida de apetito criminal. El asunto fue que las más tristes contrariedades y disgustos experimentados por Lady Wondershoot en el ejercicio de su caridad con las clases bajas se vieron reproducidas y aumentadas por el monstruo, pues a pesar de la ración exagerada con que le socorría la dama, que era mayor de la que se concede como máximo a un adulto, se averiguó que el niño robaba, y que lo que robaba lo comía con la más vulgar voracidad. Sus grandes manos pasaban por encima de las paredes de los huertos y se introducían en el carro del panadero, cuyo contenido ansiaba. Los quesos desaparecían del desván en que los guardaba Marlowe, y el gigante no respetaba ni la comida de los cerdos. El labrador que recorría su campo de nabos encontraba los rastros de los grandes pies del muchacho, y a un lado y a otro veíase un agujero tapado con astucia infantil, donde había estado la raíz y que daba testimonio de la glotonería de Cuddles, que comía un nabo como quien come un rábano. Desde el suelo comía las manzanas de los árboles cuando no había nadie, como otros niños comen moras de una zarza. En cierto modo, esta escasez que había de provisiones para el monstruoso rapazuelo fue buena para la tranquilidad de Chasing Eyebright,
porque en pocos años se comió el tal niño hasta el último grano del alimento de los dioses que le habían suministrado. Indudablemente, aquel niño era molesto y desproporcionado para la pequeña aldea en que vivía. «Siempre anda por ahí», acostumbraba a decir el vicario. El chico no podía frecuentar ni la escuela ni la iglesia, por lo extremadamente pequeños que resultaban ambos edificios para el gigante. Se trató de interpretar el espíritu de aquella estúpida y destructiva ley, palabras del vicario, de 1870 sobre educación elemental, haciéndole escuchar desde fuera y por la ventana abierta las clases que se daban en el interior del edificio. Pero la presencia del chico daba al traste con la disciplina de los demás alumnos, que estaban continuamente entrando y saliendo, mirándole y riéndose cada vez que hablaba el monstruoso niño. Era tan rara su voz. Así es que se decidió que no volviera más. También se insistió en que visitara el templo, pues tan inmensas proporciones como las suyas quitaban la devoción de los fieles. Y eso, que en este punto no hubiera sido difícil conseguir su asistencia, pues se adivinaban gérmenes de sentimientos religiosos en aquel tremendo corpachón. ¿Acaso fuera la música lo que le instigaba? Se le veía a menudo en el cementerio que rodeaba la iglesia, abriéndose poco a poco camino por entre los sepulcros, y cuando ya estaban todos los asistentes dentro, se acurrucaba junto al pórtico y permanecía allí durante toda la función religiosa, escuchando como quien escucha el cercano zumbar de una colmena. Al principio demostraba cierta falta de tacto. La gente de dentro oía sus grandes pies moviéndose inquietos alrededor del sagrado recinto, o veía su cara gris mirando al través de los vidrios empañados con cierta curiosidad y envidia. Y cuando dentro entonaban algún himno, se le oía aullar lúgubremente, pretendiendo cantar al unísono. Entonces el pequeño Slopet, que era el que daba al fuelle del órgano y hacía de campanero los domingos, y que limpiaba chimeneas y repartía correspondencia el resto de la semana, salía muy apurado, pero enérgico y valiente, a echar de allí al curioso e importuno gigante. Slopet sentía echarle, por lo menos en sus momentos de reflexión, en que pensaba que arrojar a Caddles era como mandar que se encerrase en casa un perro callejero. Pero la educación moral e intelectual del joven Caddles, aunque sin orden ni concierto, era provechosa. Desde el principio, el vicario, la madre y el resto del pueblo se habían unido para hacerle comprender que no debía hacer uso de su fuerza gigantesca. Era una desgracia que le había ocurrido y ante la cual debía resignarse. Tenía que obedecer a todos, hacer todo lo que se le mandase, cuidar de no romper nada ni dañar a nadie, y muy especialmente debía procurar no pisar las cosas ni moverlas ni saltar por encima de ellas. Debía saludar a los conspicuos de la aldea con gran respeto y agradecerles la comida y vestidos que le daban aun con detrimento de su riqueza. Y aprendió todas estas cosas con sumisión, pues por naturaleza era una criatura dócil y sólo poseía aquella estatura gigantesca por la pícara desgracia que le había ocurrido. A la señora de la casa grande, esto es, a Lady Wondershoot, demostraba en sus primeros años el más profundo temor y reverencia. La dama observó que conversaba más a gusto con el gigante cuando ella llevaba falda corta y tenía su látigo en la mano, el cual blandía como respondiendo al desdén y aspereza de las palabras que pronunciaba el rapazuelo. Algunas veces el vicario se convertía en maestro del niño, semejando un David minúsculo, de cierta edad y cortos alientos, que caía sobre aquel Goliat infantil como un aguacero de reprobación, reproches y órdenes dictatoriales. Y el monstruo resultaba ya tan grande que se hacía imposible a todos recordar que, al fin y al cabo, era solo un niño de 7 años de edad, con el ansia de diversión y de nuevas experiencias, y con la curiosidad que son propias de la infancia, que siempre desea obtener una respuesta, una satisfacción a su anhelo de saber, pero que también está dotada de una especial capacidad para el sufrimiento y las privaciones. Cuando el vicario salía por la mañana a disfrutar del sol por la carretera, solía encontrar aquel fenómeno de 6 metros, zafio, tosco, que le resultaba tan fantástico y desagradable como una nueva forma de revolución religiosa, un cisma personificado, que corría convulsivamente por las carreteras con el cuello alargado, buscando siempre satisfacer las dos necesidades primarias de la niñez, algo que comer y algo con que jugar. En los ojos del niño se notaba cierto respeto fugitivo y temeroso,
y hacía ademán de tocar con su hercúlea mano las greñas enmarañadas de su frente. Aunque en modo limitado, el vicario tenía imaginación, por lo menos la suficiente para figurarse lo que le podría sobrevenir si, por casualidad, el joven Caddles, abandonando sus maneras apacibles y su actitud respetuosa, hubiera hecho uso violento de su vigorosa musculatura. El vicario se volvía tarumba pensando en que al gigante pudiera sobrevenirle un acceso de locura repentina o que se le ocurriera faltarle al respeto. Sin embargo, el hombre verdaderamente animoso no es el que no siente el miedo, sino el que sabe dominarlo. El vicario conseguía siempre dominar su imaginación y acostumbraba a interpelar al joven Caddles con voz fuerte y clara, de tenor de iglesia. «¡Eres bueno, Alberto Eduardo!» Y el niño gigante, arrimándose a la pared y poniéndose como la grana, contestaba: «Sí, señor, por lo menos de eso trato». «Cuidado con no serlo», decía el vicario pasando a su lado con la respiración agitada. Y por respeto a su dignidad y a su cualidad de hombre, se impuso la norma de no volver la cabeza atrás y, aunque sintiera los más grandes terrores, no mirar al peligro una vez pasado. Lo que no podía dominar el vicario era su agitación cuando enseñaba al joven Caddles. No enseñó al monstruo a leer, eso no lo creyó necesario, pero en cambio le enseñó los principales puntos del catecismo, como son los deberes para con el prójimo, por ejemplo, y para con la divinidad, que castigaría a Caddles con rigor justiciero si el muchacho se atreviese a desobedecer al vicario y a Lady Wondershut. Las lecciones tenían lugar en el patio del vicario, y los transeúntes podían oír aquella voz vigorosa del niño que repetía sordamente lo esencial de tales enseñanzas. Honrar y obedecer al rey y a todos los que han recibido autoridad de él. Someterme humildemente a todos los superiores espirituales y jerárquicos. Estar siempre con la mayor reverencia y humildad, sujeto a todos los que por voluntad divina son superiores a mí. Y un día se vio en conocimiento de que el efecto producido por el gigante en caballos no acostumbrados a su vista era el que les puede producir un camello o animal análogo. Así es que se le prohibió recorrer los caminos y acercarse a las plantaciones de arbustos. Pero la cabeza descomunal del niño gigante, asomando con sonrisa de idiota por encima de la cerca, había exasperado en cierta ocasión a su señoría. Esta imposición no fue obedecida por el inmenso interés que inspiraba a Caddles la carretera, y así lo que fue antes su constante recurso se convirtió después en placer robado, hasta que, por último, el rapazuelo se vio limitado a los antiguos prados y a las dunas. Yo no sé lo que habría hecho la criatura si no hubieran sido por las dunas. Allí al menos tenía espacio donde caminar kilómetros. Allí arrancaba grandes ramas de los árboles, con las que hacía enormes ramilletes, hasta que también eso le fue prohibido. Allí cogía las ovejas y las colocaba en filas, de las cuales se salían los animales al momento, lo que invariablemente le producía tremendas carcajadas, y asimismo se lo prohibieron. Allí formaba elevados montones de hierba, abriendo tamaños agujeros, y al cabo esto llegó a negársele. Caddles recorría las dunas hasta la colina de Rexton, pero no más allá, porque empezaba el terreno cultivado, y la gente, que temía sus latrocinios en las cosechas de nabos, excitada además por la tímida hostilidad que producía su figura inmensa y desatrasada, echaba de sus campos al gigante saliéndole al encuentro, con perros ladrando furiosamente le amenazaban y hacían silbar sus grandes fustas para castigarle. He oído decir que aquellos campesinos hasta le disparaban algunas veces sus escopetas. Si iba en dirección opuesta, veía a Hickley Brown y desde Thursley Hanger ya podía echar una ojeada al ferrocarril de Londres, Chatham y Dover. Pero los campos arados y un villorrio sospechoso le impedían llegar a la vía. Y al poco tiempo se encontró con grandes tablones con letras rojas que le cerraban el paso en todas direcciones. No podía leer lo que decían aquellas letras. Se prohíbe el paso. Pero muy pronto llegó a comprenderlo perfectamente. Los pasajeros del tren le veían en aquellos días sentado en la cima de la duna al lado de las caleras de Thursday, donde más tarde le pusieron a trabajar. El tren parecía inspirarle una impresión misteriosa de afecto, y a veces le saludaba con su mano enorme o le arrojaba un rústico y entusiasmo viva. «¡Qué grande es!
solía observar algún viajero curioso. Es uno de esos niños del boom. Dicen, caballero, que es incapaz de valerse por sí mismo, que en efecto es poco más que un idiota y una carga pesadísima para el pueblo. Sí, los padres son muy pobres, según me han dicho. Vive a expensas de la caridad de la gente distinguida de la localidad. Todos se quedaban un rato mirándole con curiosidad y susto. Han hecho bien en prohibir la cosa. Estaría bonito que tuviéramos unos cuantos miles de individuos así, a contribución, observaba algún espíritu de elevadas miras. Y generalmente había algún sabio que contestaba al filósofo con gran firmeza y de esta manera. —¿Qué razón tiene usted en eso, caballero? Al niño gigante, al joven Alberto Eduardo Caddles, le llegaron los días malos. Primeramente, sufrió los disgustos consiguientes a la cuestión del río, que ya conoce el lector por haberla referido yo en uno de los párrafos anteriores. Para hacerla más llevadera, aquel niño empezó a fabricar barcos con papel de periódicos, arte que aprendió viéndolo practicar al chico de Spender, y los ponía para que navegaran río abajo, semejando grandes sombreros de papel. Cuando éstos desaparecían debajo del puente que marcaba los límites de la posesión señorial del Eyebright, daba grandes gritos, atravesando y rodeando a galope el nuevo campo de Tormat. ¡Dioses olímpicos! ¿Y qué manera de correr los cerdos de Tormat! Y cómo se convertían con tanto ejercicio sus hermosas grasas en simples músculos. Caddles volvía a alcanzar sus barcos en el vado del río, que atravesando praderas iba a pasar derechito por la casa señorial y a la vista de la misma Lady Wondersuit. Linda cosa. Pero fue el caso que, haciéndose cada vez más emprendedor por la impunidad de que gozaba, discurrió unas obras hidráulicas de ingeniería infantil. Fabricó un inmenso puerto donde guarecer sus escuadras, cavando con una puerta de jardín, de desecho, que le servía de pala. Y como nadie le observaba en aquel momento, ideó un ingenioso canal que por incidente inundó la nevera de Lady Wondersuit y que fue a cerrar el río por medio de un dique con unas cuantas puertas de tierra. El agua, como se puede suponer, hizo de las suyas. Inundó el plantío y hasta arrastró a la Miss Spinks y su caballete con acuarela recién empezada, la cual prometía. Es decir, se llevó más bien al caballete que a la señorita, pues ésta, mojada hasta las rodillas, huyó hecha una lástima a la casa. Las aguas pasaron por el huerto y sin respetar la verde puerta que lo separaba del jardín, recorrieron la alameda, volviendo a entrar en madre al lado del estanque de Short. Mientras tanto, el vicario, que conversaba con el herrero, interrumpió su conversación. Se quedó como turulato al ver los saltos de angustia que daban unos peces saliéndose de unas charcas, residuos de las anteriores pozas del río, y más aún al observar en el lecho de ese río unos montones de hierbajos que no hacía ni 10 minutos estaban cubiertos con 8 pies de agua fresca y cristalina. Y después que hubo ocurrido esta catástrofe, el joven Caddles huyó horrorizado de su propia obra y no pareció por el pueblo durante 2 días con sus noches. Volvió por la insistencia del hambre que le devoraba y sufrió con calma de estoico violentísimos regaños que eran de todo lo que hasta entonces le había ocurrido en aquel pueblo feliz, lo mismo que se hallaba en relación con su grandeza. Inmediatamente después de ocurrido lo del río, Lady Wondersuit, añadiendo más ejemplares adicionales al castigo y ayunos que ya había impuesto al gigante, dio un ulcase. Al principio lo dirigió su mayordomo, pero lo hizo de un modo tan repentino e inesperado que éste saltó como una pelota. Estaba el pobre hombre quitando el servicio del té y ella asomando al ventanal de la terraza donde acostumbraba a dar de comer a los pavos reales, cuando su voz más imperiosa dijo: «Joven, a ese hay que ponerle a trabajar, que se gane la vida». Y supo convencer no solo a Jovet, lo que no era difícil, sino a todo el pueblo y al mismo Caddles de que lo que proponía en esto, como en todo lo demás, tenía que hacerse sin remedio. «Hay que tenerlo ocupado», repetía la dama. Si la ocupación era lo que le conviene al señorito ese, al tal rapazuelo. «Eso es convincente, indiscutible». «Creo que debe convencer a toda la humanidad», contestaba el vicario. «El trabajo sencillo, el curso modesto de la siembra y la cosecha». «Justamente», decía Lady Wondersuit,
Eso es lo que digo yo siempre. Satanás constantemente da que hacer a quien tiene las manos ociosas, por lo menos tratándose de las clases trabajadoras. Así, fundándonos en ese principio saludable, educamos ya a los mozos que han de servirnos. Pero, ¿en qué podríamos emplearlo? Esta era la dificultad. Estuvieron pensándolo mucho, y mientras, para que no permaneciese ocioso, le utilizaron en lugar del correo. Así es que cuando ocurría algo que comunicar con urgencia especial, era Caddles el mensajero. También le hacían transportar cajones, equipajes y otras cosas en una gran red que habían encontrado para él. Al parecer el niño gozaba con el trabajo, considerándolo como una especie de diversión. Kinkle, administrador de Lady Wondershoot, viéndole una vez transportar grandes peñascos a la gruta de la señora, le ocurrió la brillante idea de ponerlo a trabajar en la cantera de Thursley Hanger, cerca de Hickley Brown, propiedad de la casa. La idea fue ejecutada inmediatamente, y el problema de la ocupación del niño parecía resuelto en definitiva. Trabajaba en la cantera al principio con el celo de un niño que juega. Luego, por hábito, cavaba, cargaba las vagonetas y tiraba de ellas, haciéndolas bajar por las vías llenas hasta la aguja y subiéndolas después vacías. Llegó a trabajar en la cantera él solo. Me dijeron que, en efecto, Kinkle había adquirido con el muchacho una buena ganga para Lady Wondershoot, pues no le hacía más gasto que el de la comida. Pero esto no impedía que trataran al infeliz como un parásito gigante que vivía de la caridad de la dama. En aquel tiempo su ropa se reducía a una blusa de tela de saco, pantalones de cuero remendados y zuecos. Cubría su cabeza con una cosa extraña, una colmena desechada, de paja, que generalmente no llevaba puesta. Caddles se movía en el hoyo de la cantera con gran seriedad, y cuando el vicario, en su paseo higiénico, llegaba allá al mediodía, lo encontraba saboreando la miserable comida que le destinaba la gran señora. Todos los días le llevaban el rancho, una vagoneta de grano y de semillas sin mondar, vagoneta pequeña de ferrocarril semejante a las que él llevaba continuamente de cal. Dicha ración acostumbraba él a acarrearla hasta un viejo horno de cal donde la devoraba. Este alimento lo mezclaba en ocasiones con un talego de azúcar. A veces se le veía chupar un pedazo de sal como los que le dan a las vacas, o comerse con hueso y todo un gran montón de dátiles, como los que se ven en las grandes capitales en los puestos de venta. Para saciar su sed iba a un arroyuelo más allá del sitio donde había estado la incendiada granja experimental de Hickley Brown y donde bebía directamente echado de bruces. Este modo de beber que tenía el niño produjo sus naturales y lógicas consecuencias. Una vez desprendióse de la boca del gigante un poco de alimento de los dioses que hizo desarrollar inmensamente algunas plantas que crecían a la orilla del río. Luego, grandísimas ranas, enormes truchas y carpas, y, por fin, una exuberante vegetación que cubrió todo aquel pequeño valle. Y al cabo de un año empezaron a crecer de tal modo los gorgojos monstruosos del campo de enfrente del herrero que se convirtieron en terroríficos saltadores y moscones que los chicos llamaban de motor y que obligaron a salir fuera de aquellos lugares a Lady Wondershoot. Pero pronto iba a entrar el alimento en nueva fase de actividad para el muchacho, pues a pesar de la muy sencilla instrucción que le daba el vicario, instrucción que tendía a redondear la vida modesta y natural de un campesino gigante, el chico, del modo más terminante, empezó a hacer preguntas queriendo investigar el porqué de las cosas. Es decir, que empezó a pensar. Era evidente que al pasar de la infancia a la adolescencia, su espíritu tuvo procedimientos propios y fuera del alcance del vicario, el cual creyó conveniente ignorar este aflictivo fenómeno, aunque no dejaba de sentir su existencia. Materia más que bastante para hacer reflexionar al gigante rodeaba a éste por todos lados. Involuntariamente, con tan inmensos horizontes y pudiendo dominar las cosas todas, tenía que ver muchísimo la vida de los hombres, y cuando vio que él también, a pesar de su exagerado tamaño, era un ser humano, comprendió de cuántas cosas le privaba su tristísima condición. El bullicio de la escuela, los misterios de la religión a que asistían todos tan compuestos y que exhalaban tan dulces melodías, los cantos y coros joviales que llegaban a él desde la taberna, las habitaciones resplandecientes de luz y de fuego que distinguía desde su obscuridad,
o bien los gritos de excitación de los mozos que en trajes de franela se dedicaban al sport del cricket en el ancho prado y que él no comprendía aún del todo. Le hablaba a gritos, en lo más íntimo de su corazón ansioso, de compañía. Según iba convirtiéndose en adolescente, tomaba un interés vivísimo en los procedimientos de los enamorados, en aquellas preferencias, aquel aparejamiento y aquellas intimidades que son tan esenciales en la vida. Un domingo, a la hora en que salen las estrellas y los murciélagos, y también los amores rurales, vio a una parejita enamorada en el Sendero del Amor, camino que está cerrado por una gruesa valla que termina en Upper Lotz. Los amantes daban rienda suelta a sus emociones, completamente seguros en aquella semiobscuridad crepuscular. Pues cualquiera que pudiera interrumpirlos tenía que ser visto por ellos al subir el camino, y la valla de 12 pies de altura hacia las demás parecía garantizarlos completamente contra la indiscreción. Pero de repente, sin saber cómo, fueron levantados y separados con una fuerza increíble, y se volvieron a ver levantados en alto, sostenidos por un pulgar y un índice cada uno, y con los ojazos castaños y perplejos del joven Cades fijos en sus caras rojas y ardientes. Quedáronse, como es natural, mudos ante lo extraño de la situación. —¿Por qué les gustan a ustedes estar tan solos? —preguntó Caddles. Supongo que el embarazo continuó hasta que el novio, recordando que era hombre, empezó con vehemencia a gritar, amenazar y blasfemar varonilmente, como era propio de las circunstancias, combinando con graves castigos si no se les dejaba en el suelo enseguida. Con lo cual, el joven Caddles, recordando sus modales, los puso con la mayor cortesía y cuidado en tierra, convenientemente cerca para que pudieran reanudar sus coloquios, y después de vacilar un poco desapareció de nuevo en la penumbra. —Puede usted figurarse nuestra situación —me ha dicho después el infeliz novio—. No nos atrevíamos ni a mirarnos, y yo, singularmente, hacía una tristísima figura. Y lo más raro es que ella me echó a mí la culpa, me insultó, y ya no quiso hablarme ni una palabra al volver a casa. El gigante se habría propuesto y seguir investigando. De eso no había duda. Su espíritu le interrogaba continuamente. Preguntaba poco, y aun las pocas veces que se atrevía a hacerlo no era sin turbación ni entorpecimiento. Sobre su madre caía un verdadero chaparrón de preguntas, como es natural. El muchacho entraba por el corral que estaba detrás de la choza de sus padres y después de inspeccionar bien el terreno, por si había gallinas o pollos, se sentaba, apoyando la espalda en el pajar. Enseguida se le subían los pollos, que ya le conocían, a la ropa para picotearle la cal que le quedaba en las costuras, y cuando el tiempo estaba húmedo, el gatito de la señora Caddles, que nunca había perdido la confianza que tiene en el gigante, encorvaba su cuerpo, entraba escapado en la choza y se dejaba caer desde la ventana de la cocina, subiéndosele por las piernas, arriba, derecho hasta el hombro. Allí paraba un momento y ¡zas!, abajo otra vez, y así sucesivamente. A veces le clavaba de pura alegría las uñas en la cara, pero el niño nunca se atrevía a tocarle por el temor de que el peso de su manaza pudiera perjudicar al frágil animalito. Además de que al gigante le gustaba gran cosa que le hicieran cosquillas. Al poco rato empezaba a hacer preguntas a su madre y la decía: «Madre, si es tan bueno trabajar, ¿por qué no trabajan todos?» Su madre le miraba y respondía: «Es bueno para gente como nosotros». El chico meditaba un rato y volvía a decir: «¿Y por qué?» Y al no recibir contestación proseguía: «¿Para qué sirve el trabajo, madre? ¿Por qué he de estar yo sacando cal día tras día y usted lavando, mientras Lady Wondersuit va en coche y viaja por esos hermosos países del extranjero que usted y yo, madre, no hemos de ver jamás?» «Es que ella es una señora», contestaba la Caddles. «Ah», decía entonces el muchacho, y se quedaba profundamente pensativo, los ojos fijos en alguna cosa. Si no hubiera gente rica que proporcionara trabajo, ¿cómo íbamos a mantenernos los pobres?, decía la madre. Esto necesitaba tiempo para poderlo digerir el muchacho. Luego volvía a la cuestión diciendo: «Madre, si no hubiera gente rica, ¿no pertenecerían todas las cosas a gentes como nosotros? ¿Y si eso fuera...?» «Dios nos ampare, diablo de chico», contestaba entonces la madre, que desde la muerte de la vieja Skinner había adquirido individualidad propia y vigorosa.
Desde que tu pobre abuelita murió, no hay quien te sujete. No has de hacer preguntas y así no te contestarán mentiras. Si yo empezara a contestarte con seriedad, tu padre podría ir por ahí mendigando la cena y yo dejar tranquilo el lavado. Está bien, madre, solía decir Caddles, después de mirar sorprendido a su madre. No lo hago para molestarte. Y se marchaba muy pensativo. Caddles seguía pensando aún 4 años después, cuando el vicario, no ya maduro, sino pasado, le vio por última vez. Debe el lector figurarse al anciano algo más viejo, flojo de cintura y más apelmazado y debilitado en sus pensamientos y discursos. Lo único que permanecía brillante eran los ojos, especialmente cuando veían todo el trastorno que había producido el alimento de los dioses en el pueblo y en su persona. Es verdad que la substancia le había asustado y molestado a veces, pero ¿no seguía a pesar de ella vivo y sano? Al cabo de 15 años ya se había convertido el trastorno en una costumbre más. Admito que sea un trastorno, decía el buen hombre, y convengo en que las cosas son diferentes. Diferentes en varios sentidos. Hubo un tiempo en que un muchacho podía ir a escardar. Hoy tiene que hacerlo un hombre con sierra y palancas de hierro, es decir, en algunas partes de la espesura. Y nos resulta raro a los viejos hechos a lo antiguo que lo que en este vallecito, aun en la parte del río, antes de regar era trigo bajo, como también lo es este año, hoy alcance 8 metros de altura. Hace 20 años se usaba aquí la anticuada guadaña para segar y se traía toda la cosecha en una carreta, tan satisfechos y contentos todos, que la fiesta terminaba en un poco de borrachera y otro poco de amoríos. Pobre Lady Wondershoot, qué poco le gustaban a ella las innovaciones. Era tan conservadora la buena Lady. Siempre dije que había cierto toque de siglo XVIII en su persona, en su lenguaje mismo. Por ejemplo, era vigorosa y ruda. Murió relativamente pobre. Hierbas enormes penetraron en su jardín. No era de esas mujeres aficionadas a la jardinería, pero quería que su jardín estuviera en orden perfecto y que las plantas crecieran en el sitio que se habían sido sembradas, y según sus órdenes, bajo severa disciplina. La manera de crecer las cosas fue inesperada y le trastornó las ideas. No podía soportar la continua invasión del niño monstruo, hasta que por fin le dio una manía de figurarse que éste la miraba continuamente por encima de las vallas. No pudo tolerar que el gigante fuera tan alto como su casa. Esto se oponía a sus ideas sobre la proporción. Pobre señora. Yo esperaba que viviera más, pero la cosa se precipitó a causa de los enormes saltadores que nos invadieron durante un año o más. Estos animales procedían de las larvas gigantes, seres repugnantes, grandes como ratas, que salieron del césped del valle. Bueno, también las hormigas monstruos contribuyeron a ello. Desde que todo está trastornado, me decía la pobre señora, desde que en ninguna parte hay tranquilidad ni sosiego, lo mismo puedo estar en Montecarlo que en otra parte cualquiera del mundo. Y allá se fue la buena y gran señora. Me dijeron que jugó con mucho atrevimiento y murió en el hotel, allí mismo. ¡Qué fin tan triste! Primero el destierro, luego no hallar una muerte digna de su persona. Y eso que le había correspondido por ley natural dirigir un pueblo inglés. Desarraigada, arrancada de su casa solariega. ¡Pobre señora! Después de todo, proseguía el vicario, no tiene importancia, aunque sea molesto. Los niños ya no pueden estar solos ni correr en libertad por temor a las picaduras de las hormigas y demás. ¿Acaso sea esto conveniente? Se habló mucho, como si la substancia esa fuera a revolucionar el mundo. Sin embargo, hay algo que se resiste a todas las fuerzas de este alimento. Es decir, yo no lo sé. No pertenezco a esos modernos filósofos que quieren explicarlo todo con éter y átomos. Evolución. ¿Habrá simpleza mayor? Lo que yo quiero decirles es algo que no está incluido en ninguna de las ciencias terminadas en ología. Es materia de razón, de entendimiento maduro y reflexivo, y no de percepción inmediata. Es algo de la naturaleza humana, algo, sin embargo, constante, perenne, eterno, llámese como quiera. Y discurriendo así fue como el vicario llegó a ver por última vez al gigante. El vicario tuvo aviso de que el monstruo se le acercaba. Dio su paseo acostumbrado hacia Farthing Down,
lo cual había hecho año tras año, subiendo al sitio donde acostumbraba a observar al joven Caddles. Surbió por el borde de la cantera con alguna dificultad. Había perdido el hombre su paso firme y cristiano de antiguos tiempos, pero Caddles no estaba trabajando. Y al apartar el vicario los gigantes helechos que empezaban a oscurecer y cubrir la entrada de la cantera, vio la forma inmensa del monstruo sentado en la colina, reflexionando, al parecer, sobre el mundo. Tenía las rodillas dobladas y en ellas apoyaba los codos y la mejilla en la mano, con la cabeza un poco ladeada. Daba la espalda al vicario, de modo que aquellos grandes ojos perplejos no podían ser vistos por éste. Debía meditar con intensidad grandísima, porque se hallaba en completo reposo. No volvió la cabeza, ni supo que el vicario, que había jugado tan importante papel en la historia de su vida, le había mirado entonces por última vez. El gigante ni siquiera había notado la presencia del vicario. Así tienen lugar muchas separaciones en el extraño mundo en que vivimos. Al vicario se le ocurrió esta vez que, después de todo, no había nadie en el mundo que tuviera la más ligera idea de lo que aquel monstruo enorme pensaba cuando creía conveniente descansar de su trabajo. Pero ya era demasiado indolente para seguir tan nuevo tema en aquel día, y volvió a caer, desde la idea sugerida, en sus antiguas y hondas reflexiones. «Aere perennius», murmuró, volviéndose despacito a su casa por un sendero que no corría derecho a través del prado, sino que lo rodeaba para evitar las matas gigantes recién salidas en aquel. «No, nada ha cambiado. Las dimensiones no son nada. La curva sencilla y el camino ordinario». Y aquella misma noche, sin dolor y sin saberlo, él mismo se marchó por el camino ordinario fuera de aquel misterio de transformación que se empeñó en negar mientras vivió. Le enterraron en el cementerio de Chising Eyebright, cerca de un tejo, del árbol más grande que allí había, y la modesta lápida que llevaba su epitafio y que terminaba en «Ut in principio nunc est en semper» fue ocultada a la vista casi en el acto por una masa de hierba de espiga gris, demasiado gruesa para la hoz y para las ovejas, la cual, a manera de niebla, iba cubriendo el pueblo a medida que brotaba de la humedad fecunda de los prados en que el alimento de los dioses había estado en actividad. Fin de la sección 11.